Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Estamos en esta ocasión con Ignacio Segade en Motorola nuevamente. Gracias Motorola por recibirnos. Ignacio de PepsiCo. Nacho, un placer que estés con nosotros hoy charlando un poquito sobre la industria en general, sobre lo que vienen haciendo con las marcas este año y un poco lo que viene el año que viene, ¿no? Cómo se plantea el escenario de cara a los próximos meses. Así que gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Nacho, empecemos hablando un poco de la industria de la que PepsiCo forma parte, la industria del marketing, de la publicidad en general. ¿Cómo estás viendo siendo parte, liderando una marca como, bueno, tantas marcas, entre ellas Pepsi, que ha tenido muchos cambios, muchas novedades este año? ¿Cómo estás viendo la industria? ¿Qué nuevos desafíos han surgido? Bueno, me parece que, a ver, los cambios en la industria vienen sucediendo hace ya varios años, ¿no? Digo, en el marketing, en la industria en general, venimos de un universo, de un contexto en donde, bueno, en los 80, en los 90, en los 2000 también, bueno, siempre el objetivo es diferenciarse, ¿no? Digo, me parece que la clave está en entender cómo nos diferenciamos. En los 80, en los 90, por ahí estaba mucho más concentrado en grandes mensajes, en posicionamientos por ahí grandilocuentes. Bueno, creo que hoy, en un escenario mucho más hiperfragmentado, bueno, las marcas tienen que trabajar en mensajes mucho más precisos en esa fragmentación, ¿no? Digo, hoy los mensajes tienen que mantener esa emocionalidad que tenían en el pasado, pero poder trabajar en ese contexto y en ese nicho, ¿no? Me parece que hoy las cosas que funcionan tienen más que ver con el nicho, pero sin perder la emocionalidad, ¿no? Em, Me parece que hay un escenario de consumo en general, eh, consumo cultural, consumo de medios, que está de vuelta, ¿no? Hiperfragmentado, hipersegmentado, y en donde ese consumo tiene que ser súper sintético en términos de mensaje. Entonces me parece que hoy las marcas han virado de esos mensajes de vuelta grandilocuentes y posicionamientos sólidos a de repente tener que emocionar con un chiste o con un tono, ¿no? Digo, hoy los posicionamientos de las marcas tienen que ver con los tonos más que con los grandes mensajes. Si bien no se pierde esa necesidad de tener que tener un punto de vista, ¿no? Digo, hoy se le exige un punto de vista, una postura prácticamente a todo, y las marcas no están ajenas a eso, ¿no? Entonces me parece que la clave está, o el desafío en realidad está en lograr mantener una postura, mantener una opinión acerca de algo, porque eso es lo que son las marcas, ¿no? Como emisoras de sentido, pero en mucho menos tiempo, con mensajes más simples, más sintéticos, y que tengan el mismo efecto, ¿no? Entonces, me parece que el escenario hoy pasa un poco por ahí. ¿Y cuánto ha tenido que cambiar de alguna manera la estrategia? ¿Han tenido que de alguna manera barajar y dar de nuevo en un contexto como el argentino, en donde este ha sido un año complejo en términos de consumo también? ¿Por dónde ha pasado un poco la receta para PepsiCo para afrontar desafíos que tienen que ver más con lo coyuntural, tal vez? ¿Qué Ujú. rol tiene una marca en este contexto? A ver, primero el rol de las marcas en el contexto, sabemos que las marcas funcionan como reguladoras, ¿no? Digo, ya desde hace muchísimo tiempo son súper importantes em, para el consumidor y para las sociedades en términos de esa construcción de sentido. Me parece que este año la clave por ahí tuvo más que ver con poder priorizar, ¿no? En un contexto en donde consumo masivo, me parece que la clave era poder concentrar las batallas que teníamos que dar y hacer muchísimo foco ahí, ¿no? Digo, en un contexto de no hacer grandes cosas, o sí hacer grandes cosas, pero en definitiva muy concentradas, muy simples, y no desperdigar ese contacto con el consumidor, que en realidad es como el consumidor consume y está en contacto con las marcas, que es todo el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que un escenario donde obviamente variables como el affordability o estar cercanos, ¿no? En un contexto se vieron
multiplicidad de marcas masivas intentando estar cerca de la gente. em, bueno, porque estos son los momentos para estar cerca de verdad, ¿no? Tal cual. Y me parece que las marcas que lograron en este año poder acercarse, ya sea con un mensaje, ya sea con una propuesta de valor, em, o ya sea con un lanzamiento, parece que son las marcas que después, en un escenario un poco más favorable en términos de consumo y de consumo masivo, son las marcas que al final generan un diferencial por haber estado cerca ahora, ¿no? Y en toda esta evolución que estamos viendo, en todo esto que vos mencionas, este camino que vienen haciendo los consumidores y tal vez cambios que tienen que ver con sus hábitos, un poco también atado al contexto y demás, ¿qué rol ha tenido la tecnología, la data? ¿Cómo trabajan desde PepsiCo para de alguna manera apropiarse de determinadas herramientas, de determinada data, de cara a potenciar una idea, un mensaje, ese mensaje que vos mencionás que tiene que ser como más preciso y... Me parece que ahí, a ver, está muy concentrado ahí, ¿no? El uso de la data hoy, de poder tener una propuesta relevante en el momento preciso y al target preciso, ¿no? Me parece que ahí es donde entra, más allá de las transformaciones digitales que está sufriendo el go-to-market de cualquiera de nuestros negocios o incluso la comunicación de nuestras marcas, me parece que hoy el uso está primero todavía muy, muy, muy concentrado en generación de esa data. Y me parece que es el momento, y este año fue un momento para empezar a ejecutar y pasar de alguna manera al segundo paso, ¿no? De eso, que es decir, che, cómo con la data que tengo, que es un montón, ¿no? Digo, en esto de vuelta, el nicho y las necesidades mucho más fragmentadas, cómo voy con ese mensaje preciso, ya sea a través de un algoritmo, una inteligencia artificial o de una métrica digital en real time, cómo llego con el mensaje que ese consumidor quiere, que esté encima de alguna manera en línea con lo que la marca propone. Y que llegue en el momento preciso, ¿no? Y en el lugar preciso también. Y ahí cómo han ido adaptando los equipos a esas necesidades, digo, en términos de capabilities, en términos de perfiles, cuánto ha evolucionado de una manera PepsiCo en ese sentido. Eh, hay nuevos equipos, cómo se lideran estos nuevos equipos con nuevos perfiles distintos que tienen que interactuar. Mira, yo creo que pensando en nuestros equipos y en cómo lo trabajamos nosotros, por las características y las particularidades del negocio que tenemos, hay una transformación digital muy relacionada a lo comercial y a cómo llegar al consumidor, que tiene más que ver con el desarrollo del e-commerce y del go-to-market en sí mismo, Ujú. em, donde bueno, nuestros socios en términos de distribución y venta, bueno, han desarrollado una transformación digital que no lleva un año, sino que lleva eh, muchos más y que la realidad es que está funcionando muy bien en términos de generación de coberturas y de cómo llegamos físicamente al consumidor. Em, después me parece que desde el punto de vista de marketing quizás es también encontrar los socios estratégicos adecuados, ¿no? En términos de agencias, en términos de centrales de medios, que realmente tengan esa gimnasia desde la planificación de medios hasta poder tener la cintura y la plasticidad para trabajar las audiencias semana a semana y esos mensajes de vuelta, ¿no? Relevantes en el momento, lugar y audiencia. eh, con la plasticidad suficiente como para poder ir migrando esos mensajes y ir midiéndolos todo el tiempo. Después, yo creo que en la interna de los equipos, digo, en los equipos los equipos de marketing propiamente dichos, por así decir, por el lado del cliente, em, me parece que ahí las necesidades siguen siendo las mismas de siempre, ¿no? Em, Me parece que el marketing en general, digo, ¿no? Que hoy se habla mucho de marketing digital, de marketing de consumidor, digo, no, ¿qué es el marketing si no es marketing de consumidor, ¿no? Si es que es algo, ¿no? A mí me parece que es una herramienta, entonces me parece que hay que tener la suficiente generalidad en la búsqueda de esos equipos, y así por lo menos lo vemos nosotros,
sobre todo en consumo masivo, ¿no? Para, bueno, poder después tener perfiles que funcionen muy bien en la gestión de una marca, ¿no? Nacho, recién traías el tema de los algoritmos como una herramienta que por ahí la toman al momento de ejecutar alguna idea. Definitivamente este ha sido el año de la inteligencia artificial en un montón de industrias y es empezar a sumar a la inteligencia artificial como parte de los procesos, en la creatividad, en un montón de aristas y sobre todo en marketing lo vimos mucho. ¿Cuál es tu mirada? Corriéndote un poco de la compañía que hoy liderás, digo, ¿cuál es tu mirada sobre la inteligencia artificial en la industria? Em, ¿Cómo ves, o sea, este equilibrio tan necesario de lograr entre la inteligencia artificial y el costado más humano, esto que vos mencionabas, lo más emocional, si se quiere? ¿Cómo es un poco el día a día, ¿no? Siendo parte del marketing y teniendo que adoptar esta tecnología, estas soluciones. A ver, creo que un poco para abordar el concepto que me parece como muy general, muy nuevo y como que nadie sabe demasiado de eso, me parece que una buena mirada para ese abordaje es de alguna manera entender que hoy me parece que estamos entendiendo cómo, por lo menos desde el lado de marketing, ¿no? Cómo se da esa interacción entre lo humano y la inteligencia artificial, ¿no? Digo, entonces me parece que un poco la clave em, en estos primeros ejercicios, ¿no? En estas primeras pruebas que estamos haciendo, tiene que ver con, bueno, che, cómo yo me comunico eh, con la inteligencia artificial para desarrollar una campaña, desarrollar un guión, desarrollar una idea, desarrollar una clase, no sé, digo, yo doy clases y uso la inteligencia artificial para eso, y me parece que todavía, y me parece que todavía el brief es súper importante, ¿no? Ese prompteo, que de alguna manera vos te transformás en un brifeador de la inteligencia artificial y me parece que Continuo. ahí es donde lo humano o la subjetividad de cada uno de alguna manera le agrega valor a ese proceso que hoy me parece que es una construcción más híbrida, ¿no? Entonces, me parece que la clave es ir guiando desde nuestro propio know-how, nuestro propio conocimiento y poder ir guiando hacia eso. Después sí entiendo que quizás en lo ejecucional del marketing se está trabajando mucho más, porque eso por ahí está más del lado de las agencias, de la ejecución de un contenido, en lo que es la Ujú. edición, digo, ahí. ¿Y ves algún riesgo? O sea, ¿estás viendo en esta construcción que estamos y en este aprendizaje que estamos teniendo todos con las herramientas, estás percibiendo ciertos riesgos, desafíos un poco más pronunciados tal vez, a los que deberíamos prestar atención, sobre todo los que formamos parte de industrias como la de la comunicación, ¿no? Donde Sí, hay mucha responsabilidad y la cuestión ética es sumamente relevante. no lo sé, no lo sé. Creo que de vuelta, ¿no? Me parece que si podemos defender em, esa semilla que instalamos en un contenido, en una nota, desde el periodismo, digo, me parece que la clave, por más que la nota después pueda estar producida artificialmente, me parece que la estrategia de esa nota o de un contenido, de una campaña o de lo que fuera, em, nada, ¿no? Tiene que tener ciertos parámetros desde lo que pensamos, desde lo que conocemos y desde lo que todavía está dentro de nuestro scope. Ahora, esa línea se puede quebrar en algún momento, puede ser. Em, Puede ser, pero me parece que si defendemos el dominio de ese proceso, em, me imagino que el resultado final debiera crecer, ¿no? Sí veo como mucho más rápido y mucho más eficiente incluso eh, en todo lo que tiene que ver con edición, ¿no? Digo, decir, che, tengo que transformar un comercial de 40 segundos en un comercial de 30, en un comercial de 15 y Claro, es en productividad es impresionante. impresionante lo que se logra. eh, Digo, y sin perder determinadas cosas. Y de vuelta, la clave está en cómo le seteas límites en términos de brief a la inteligencia artificial, ¿no? Para que eso suceda.
creo que hoy está mucho más del lado de la ejecución que del planeamiento, ¿no? Del planeamiento estratégico Ujú. de las distintas iniciativas. Y esperemos que se quede ahí. Nacho, yendo un poco a las campañas que han tenido este año, súper premiadas a nivel global, hemos tenido algunos reconocimientos también en nuestros MMA Smarties. Em, Digo, vayamos, por ejemplo, a Pepsi Collection. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo de alguna manera se integra con todo esta reinvención o este relanzamiento de la marca que también comunicaron este año y se trabajó en ese sentido? ¿Cómo es un poco... Pepsi Collection fue una iniciativa muy chica en términos de inversión y en términos de producción, que funcionó súper bien. Fue de alguna manera la frutilla del postre de todo el movimiento que hizo Pepsi a nivel global, a nivel Latam y Argentina en particular, de todo el cambio de identidad visual, ¿no? Un cambio de identidad visual que hace mucho que no sucedía, más de 14 años. Em, y en donde, bueno, nosotros tuvimos todo un lanzamiento que fue regional, donde no solamente era un cambio de logo, un cambio de identidad visual, sino que em, lo que buscamos este año con la marca, en todo el mundo y nosotros en Argentina, era volver a vincularnos con los orígenes, ¿no? De Pepsi, ¿no? Y de vuelta hablando del tono, ¿no? Pepsi es una marca de entretenimiento, entonces recuperar esas plataformas de entretenimiento a través de, bueno, en este caso, la gran metáfora del cambio que Pepsi la lleva desde el animarse a más o desde el rompe con la rutina hasta los mensajes de hoy en día, ¿no? Entonces, em, ese cambio es un cambio más de paradigma, ¿no? De dónde se para Pepsi en términos de tono, en términos de posicionamiento, manteniendo la esencia de la marca. Pepsi Collections es una iniciativa local en donde, bueno, trabajábamos un poco, volviendo a lo que hablábamos hace un rato del nicho, ¿no? Esto de lo coleccionable, esto de lo retro que también tiene más que ver con lo que hicimos con Pepsi Twist, por Claro. ejemplo. Y me parece que la clave de esa iniciativa fue nada, pensarlo como un contenido más bien orgánico, desde lo productivo y desde media también, encontrando esos perfiles que viven el cambio como lo vive Pepsi, en cualquiera de sus disciplinas, en cualquiera de sus áreas y su scope, ya sea un generador de contenido, ya sea un streamer, o podría haber habido un jugador de fútbol, digo, ¿no? Me parece que em, Pepsi siempre defiende el cambio, por eso este cambio de identidad visual, nada, tardó mucho respecto a lo que venía haciendo la marca. La marca cambiaba de identidad visual cada 5 o 6 años y bueno, ahora esperó 13, 14 años para este cambio. Entonces me parece que eso fue la frutillita del postre de todo ese movimiento de Pepsi de vincularse o de revincularse con esas plataformas de entretenimiento. Y Pepsi Collections tuvo que ver con eso, ¿no? De desarrollar esas latas seriadas, de encontrar a los perfiles que defendían los mismos valores y las mismas ideas de Pepsi. Y ahí se generó, de vuelta, ¿no? Con algo muy simple, un contenido entretenido. Y ahí, Nacho, ¿cómo conecta con el consumidor esta campaña puntualmente y también un poco ese recorrido de cambio de imagen que viene haciendo la marca? ¿Cuáles son los resultados en términos de conexión con ese consumidor que describíamos al principio, ¿no? Que está buscando como ese mensaje y esa conexión genuina con la marca? ¿Qué es lo que vieron? Como, Me parece que este movimiento, a ver, Pepsi trabaja con el cambio y trabaja como la voz de las nuevas generaciones desde hace 100 años. Y Pepsi funciona como un vehículo para esa expresión, ¿no? Em, Después atrás hay una metáfora más grande que tiene que ver con nosotros y con nuestra competencia y con el cambio. Y me parece que ahí Pepsi resuelve muy bien ese mensaje claro y muy vinculado a los valores de época de hoy, ¿no? ujú, Digo,
que tiene la generación Z, por ejemplo, que es nuestro nuevo joven, digo, y eso lo vemos día a día, donde Pepsi es una marca que entra o que de alguna manera propone, que suena, que se escucha de una manera muy distinta. Primero porque entretiene, y me parece que la clave es eso. Eso que decía, bueno, quizás hace 20 años o hace 15 años la marca tenía que decirte lo que pensaba respecto de todo, con un mensaje súper fuerte o atado a las necesidades más profundas de lo emocional de la psiquis. Bueno, hoy una marca que te entretiene es un montón, ¿no? Entonces, es un montón y es un montón también para la generación Z. Y me parece que vincularnos con eso nos está dando no solamente, nos está dando frutos en términos de imagen de marca, vincularnos con las distintas plataformas de entretenimiento, con los passion points que trabaja la marca, en donde Pepsi recorta muy bien y se diferencia muy bien, sino también de vuelta en esa gran metáfora del cambio, ¿no? Que en definitiva se traduce a cuál es la participación nuestra, ¿no? En el mercado de bebidas gaseosas, por así decirlo. Un recurso y esto vinculado con el entretenimiento, un recurso que usan mucho tiene que ver con el humor y otra de las campañas que me gustaría que charlemos un poquito es Gesticuladores. La verdad que es una campaña sumamente reconocida también este año. ¿Cómo surge eso y cuál era un poco el objetivo desde el punto de vista del negocio también, nivel el lanzamiento de un producto? ¿Cómo se trabajó? Bueno, Gesticuladores sí, fue de H2O, fue súper galardonada durante todo el año. A mí me parece que la clave ahí tiene que ver con lo que veníamos hablando. Si bien es un lanzamiento, la entrada en una nueva categoría, una categoría súper relevante en Argentina y por ahí no tanto en otros países de la región, eso nos habilitó a poder trabajar localmente lo que era la campaña de lanzamiento, ¿no? Y así nace Gesticuladores. Y donde me parece que dimos en la tecla en esto que hablábamos antes, ¿no? Donde un posicionamiento hoy es un tono. Y la marca H2O recupera el tono de los inicios de la marca, allá por los 2000, que tiene que ver con ese humor local, con cierta argentinidad, porque es una marca que se lanzó en Argentina, em, con ese humor inteligente pero muy simple, muy insightful en términos de la sociedad argentina y me parece pero sin perder la simpleza, ¿no? Digo, en definitiva, si te pones a pensar el insight, que es un insight más de lanzamiento, ¿no? Más de awareness y no es emocional, pasa más por, bueno, haber reencontrado el tono y decir, che, ¿no es este el posicionamiento en realidad? O tenemos que pensar que es ideal para y cómo articulás marca y producto, ¿no? Que me parece que esa también fue otra de las claves, en definitiva, de este lanzamiento, ¿no? De lanzar un agua saborizada, una categoría enorme, eh, muy poco diferenciada, y en donde hay una posibilidad de diferenciarte, que es el tono nada más, ¿no? Más allá de que me parece que esa articulación marca-producto termina, termina resolviéndolo, ¿no? Porque, bueno, nada, es un productazo, es un producto a nivel sabor que si bien no tiene la trayectoria en agua saborizada sin gas que tienen otras marcas, es un producto que está a la altura de esas grandes marcas y que la verdad que funciona muy bien. Entonces me parece que dimos un poco en lo preciso del insight, que es súper simple para contar una innovación, en contraposición a lo que venía trabajando la marca, que era la, el gas justo, ¿no? Digo, la condición de ser finamente gasificada. Bueno, nos construimos por oposición a través de esta idea bien simple de, de la expectativa de que eso explote y que no explota porque no tiene gas, digo, que resolvió muy bien esa tensión a través de un chiste y de distintos ejemplos de ese chiste, Sí. la expectativa del consumidor que ya tenía construido un montón de cosas de H2O, ¿no? Entonces ahí en esa articulación marca-producto me parece que termina transformándolo en nuestro gran lanzamiento este año, ¿no?
Nacho, como para cerrar, ¿qué se viene para PepsiCo? ¿Qué nos podés contar? ¿Dónde va a estar un poco el foco? ¿En qué conversaciones quieren estar en los próximos meses? Bueno, a ver, pensando un poquito en lo que se viene, que ya es un hecho, estamos con la vuelta de Pepsi Twist, ¿no? Desde hace ya un año, pero ahora estamos haciendo un refuerzo con distintos calibres, en una opción más de sharing, con litro y medio. Y Pepsi Twist es otro de los lanzamientos de este año, bueno, ya del año pasado en realidad, pero muy apalancado en el verano, que si bien está muy arraigado o trabaja mucho con este retro y con la memorabilia de lo que fue Pepsi Twist hace 20, 30 años, em, nada, atacan muy bien lo que es una ocasión. Es muy difícil innovar en colas, ¿no? Em, es muy difícil innovar en colas. Y me parece que Pepsi Twist, si bien se trabaja con un imaginario del pasado, también trabaja con una ocasión muy precisa, que es agregarle limón a una bebida cola. Entonces, me parece que eso resuelve también, más allá de todo el sentido que tiene el lanzamiento en retrospectiva, y todo el awareness con el que ya viene cargado, me parece que resuelve muy bien la entrada de Pepsi en lo que es la innovación. Entonces estamos con ese lanzamiento y un poco el plan de Pepsi viene por el lado de, bueno, revincularnos con esas plataformas de entretenimiento, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo con Pepsi es entender en esos puntos de pasión que, digamos, que no hay ninguna originalidad en esos puntos de pasión. Bueno, la originalidad está en cuál es la mirada Pepsi de eso, ¿no? Entonces, en música, Pepsi siempre fue música cultural joven, música popular joven, perdón. Bueno, ¿qué es la música popular joven hoy, no? Hace 30 años era el Pepsi Music con bandas de rock nacional, esa música popular, urbana y joven, refleja muy bien la conversación, ¿no? De nuestro target. Y bueno, y para el año que viene, mucho más de eso, muy apalancado sobre nuestros puntos de pasión y siempre con una mirada, digamos, que tiene que ver con el fútbol, con la música, con el gaming, con las distintas ocasiones que tiene la categoría. Pero el diferencial de Pepsi está en cuál es la mirada sobre eso, ¿no? Em, Porque son puntos de pasión muy generales. Entonces, eso es un poco lo que se viene de Pepsi de cara al 2025. Bueno, gracias, Nacho. Es un placer que estés en un episodio nuevo de Master of Marketing. Estaremos atentos a las novedades del próximo año. Gracias a ustedes por escucharnos una vez más. Nos pueden seguir en todas las plataformas de Master of Marketing Latam, en Marketing Future Today. Gracias, Motorola, por recibirnos.